buenos días. Muchas gracias por venir un año más a este homenaje, el 11º que celebramos. Soy Gema López Navacerrada, nieta de Facundo Navacerrada Perdiguero, asesinado el 24 de mayo de 1939 en las tapias de este cementerio. En primer lugar, tiene la palabra Astel Luengo, de la Asociación 14 de Abril de Colmenar Viejo, convocante de este homenaje. Cuando quieras, Astel. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Bueno, ¿me arrimo? Vale. Buenos días a todas las asistentes, compañeros y compañeras, buenos días, camaradas. Soy Ascensión Luengo, presidente de la Asociación Cultural 14 de Abril. Mil gracias por asistir un año más a este acto anual tan entrañable pero necesario, porque hay que continuar pidiendo verdad, justicia y reparación. Exigimos que los represaliados por la dictadura franquista reciban por fin el reconocimiento que la historia les ha negado. Es el 11º homenaje, como bien decía Gema, que realizamos a los 107 hombres y una mujer que fueron fusilados por el régimen franquista solo por el hecho de ser republicanos o familiares de alguno de ellos. Gracias a todas las personas, asociaciones, partidos políticos, sindicatos que luchan para impedir que nuestro pasado siga enterrado en fosas comunes. Somos muchos los que hemos organizado este acto. La Asociación Cultural 14 de Abril de Colmenar Viejo, a la que represento, la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, Ganemos Colmenar, Más Madrid, Podemos, PSOE, Izquierda Unida, la Asociación Cultural Equipo A de Arqueología, Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes, Partido Comunista de Madrid, CNT de Colmenar Viejo, Comisiones Comarca Norte y UGT Madrid Norte. Gracias por mirar al futuro y por vuestro ánimo para que España mañana sea republicana. Queridos camaradas, en las tapias de este cementerio fueron asesinados 108 héroes que siguen vivos en nuestra memoria. Todos ellos fueron fusilados entre el 15 de abril y el 1 de diciembre de 1939, una vez que el golpe de Estado fascista truncó el proyecto de futuro de la Segunda República. La gran mayoría de fusilados eran naturales o residentes en Colmenar Viejo, pero también hay vecinos de otros pueblos. 44 de Colmenar Viejo, 25 de San Sebastián de los Reyes, 16 de Fuencarral, 11 de Hortaleza, 5 de Moralzarzal, 3 de Chozas de la Sierra, actual Soto del Real, 2 de Manzanares del Real, 1 del Molar, 1 de Miraflores y además uno de Miraflores que debido a la tortura recibida falleció antes de que le fusilaran y le enterraron en la fosa común. Eran alcaldes y concejales, jornaleros, albañiles, campesinos, en su gran mayoría hombres jóvenes. Estos son los camaradas a los que hoy rendimos homenaje. Han sido muchas las luchas que hemos entablado. Nos costó un triunfo la colocación de una placa que honra su memoria. Nos faltan cosas, pues es imprescindible levantar un memorial en este lugar, con los nombres de todos, una vez que los restos de aquellos que no se hayan podido identificar o no hayan querido la familia llevárselos, lleguen a su fin. Seguro que no nos los van a poner fácil, ya sabéis, el tema del obispado, la iglesia y la falta de dinero. No se puede negar la honra a 108 hombres y mujeres cuyo único delito fue su lucha por la libertad, la justicia social y la defensa del régimen constitucional. Así que sin duda con el tesón de todas se hará el memorial. Y gracias como cada año a Roberto Fernández por descubrir lo que permanecía tan oculto y posibilitar el reconocimiento de estos republicanos que lucharon para que ahora nosotras disfrutemos de derechos y libertades. Salud y República. Muchas gracias, Ascen. A continuación, tiene la palabra la antropóloga forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Almudena García Ruble, responsable de las exhumaciones llevadas a cabo en este cementerio durante las campañas de 2022 y 2023 y de los estudios antropológicos que se están concluyendo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y de los genéticos que aún están pendientes de realización. Ella os dará los detalles actualizados al día de hoy. Cuando quieras, Almudena.
Hola, buenos días a todos. A ver, que desde que empecé en 2022 la presbicia ya ha llegado. Bueno, es una alegría estar aquí un año más y ver tantas caras conocidas, poder reencontrarnos. Yo, como siempre, me gusta como historiadora poner las cosas en una línea temporal y recordar cómo nos conocimos, cómo fue ese primer contacto entre la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes y Aranzadi, ese primer contacto que primero fue telefónico y por mail. Llevabais años haciendo estos homenajes, llevabais años haciendo políticas de memoria para mantener viva la memoria de vuestros desaparecidos, y quisisteis dar un paso más. Y ahí estábamos Aranzadi, y en un jueves de la memoria, en ese primer jueves de la memoria al que nos invitasteis, empezamos a compartir vosotros vuestras historias familiares, vuestras investigaciones, acciones en favor de la memoria, y nosotros, Aranzadi, nuestra experiencia y nuestros conocimientos para la búsqueda, la exhumación y la identificación de víctimas de la violencia franquista. Con confianza empezamos a plantear un proyecto, confianza en que las cosas podían salir bien, podíamos llegar a momentos como este, pero también con mucha prudencia, porque sabemos que en muchos otros sitios no se ha podido llegar hasta este punto, porque la verdad es que llegamos tarde. Juntos fuimos dando pasos para conseguir financiación, permisos, sumar apoyos, y así llegamos a la primera campaña de excavación en agosto del 2022, una campaña de excavación pequeñita en la que por fin nos conocimos los compañeros del equipo A de arqueología, Elvira, Fernando, Charo, Alfonso, y un pequeño grupito de Aranzadi de Baleares, Juanjo, Nico, Jauma, Pablo, Candela, los primeros voluntarios, Lucía, Loreto, y que luego se sumaron muchísimos más, como sabéis, y Álvaro, Minguito y sus compañeros con su cámara documentándolo todo. Yo soy la persona a la que veis más a menudo, pero yo pongo cara a toda esta gente que sigue los avances del proyecto y que apoyan vuestra lucha, que es la nuestra también. Los resultados de la primera fase de exhumación en el cementerio civil, es decir, el hallazgo en 3 trincheras, 3 grandes zanjas de los restos esqueletizados de 12 hombres con signos de muerte violenta, permitió que se pudiera plantear una siguiente fase de excavación ya más ambiciosa, con más equipo, con más financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Se abrió el paseo por primera vez, que resultó ser una 4ª trinchera. Resultó ser una inmensa brecha de 47 metros en la que en 1939 ocultaron los cadáveres de un mínimo de 65 personas más. Nos achicharramos juntos con las olas de calor, nos empapamos tras un inesperado temporal, pero estábamos contentos porque los resultados eran buenos. Sin embargo, a pesar de la satisfacción de juntarnos y de las alegrías que vamos compartiendo, nunca podemos perder de vista que el origen de nuestra relación, los hechos que provocaron que nos conociéramos, son el asesinato de vuestros familiares. Esa injusta desgracia que marcó para siempre vuestras vidas y la de todo el país, que siguió avanzando, pero mutilado y en silencio. Ese silencio que ahora tratamos de romper y que no podemos perder de vista, que este es vuestro derecho. Los primeros estudios en la Universidad Complutense de Madrid y análisis genéticos en la Universidad del País Vasco permitieron que se identificaran las 2 primeras víctimas, Florencio Lipe y Martina Aparicio. Fueron fusilados juntos el día 13 de julio de 1939. Sin embargo, sus restos aparecieron separados. Florencio fue recuperado e identificado en el cementerio civil y Martina en el paseo. Esto quería decir que los testimonios orales tenían razón. Algunas piezas de este inmenso, incompleto y descolocado puzzle empezaban a encajar. Sin embargo, sabéis que la financiación para seguir con las identificaciones no está garantizada de momento. Por eso no hay más análisis genéticos. Desde la Junta Directiva de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes y desde Aranzadi llevamos meses, más de un año, trabajando por arreglar esta situación. No os vamos a engañar, ha habido momentos un poco agónicos ante las dificultades para tener una comunicación eficaz con la Secretaría de Estado. Sin embargo, creo que podemos empezar a estar tranquilos porque se están ya dando pasos para solucionar esta situación. Desde la Secretaría de Estado nos dicen que hay voluntad,
para sacar un proyecto marco para los estudios genéticos, y mañana mismo tenemos una reunión en San Sebastián de los Reyes que puede ayudar a solucionar parte de los problemas. Lo importante, y que quiero contaros hoy, es que en la Unidad de Antropología Biológica de la Universidad Complutense se ha seguido trabajando y se ha ido avanzando. Y eso es lo que os voy a contar ahora, una breve explicación de lo que se ha hecho y lo que está en marcha. Todo dentro del máster de Antropología, que es de la Universidad Complutense Autónoma y de Alcalá de Henares, de Madrid, y que son 6 estudiantes de fin de máster y doctorado, que están dirigidos por el profesor Luis Ríos Frutos. La primera estudiante que participó, que conocéis todos, es Julia Serra, que estudió los restos exhumados en la campaña de 2022 en el Cementerio Civil y presentó su trabajo en la convocatoria de septiembre de 2023. Presentó además estos trabajos en las jornadas de la Asociación Española de Antropología Forense, a la que pertenecemos varios de los miembros del equipo y en la que participamos siempre. Además, después se sumó a la segunda campaña de excavación, donde todos la conocisteis, y se sumó después a otros trabajos del equipo de Aranzadi, tanto en Baleares como en Cataluña. Así que ha resultado todo un fichaje, Julia, y parte de su estudio sirvió para la identificación de Florencio. Al año siguiente, Carmen Neila estudió en detalle 2 grupos arqueológicos, un total de 19 individuos. Presentó su trabajo en la convocatoria de junio del 2024 y también participó en las jornadas de antropología forense de la AEO y en un congreso de paleopatología. Parte de su estudio sirvió para la identificación de Martina. Deciros que los trabajos además sacaron una nota excelente y están muy bien hechos. Actualmente están trabajando Rocío Cruz, que emplea una técnica novedosa que se llama LIPS para tratar de reasociar los restos que encontramos desarticulados y movidos. No sé si os acordáis que además de esos 77 restos que encontramos en posición primaria, es decir, los restos de 77 víctimas que encontramos igual que fueron enterrados, encontramos otros 5 o 6 que eran conjuntos de huesos movidos, que pensamos a día de hoy que es porque las exhumaciones que se hicieron en los años 70 los movieron. Bueno, pues esta técnica lo que hace es aplicar un láser que apenas provoca daño en el hueso para tomar datos sobre la composición química de ese hueso, y los datos químicos de cada persona son diferentes. Por eso, después con una red neuronal informática hacen unos análisis que sirven para, de un conjunto de huesos mezclados de varias personas, poder reasociar los que corresponden a cada una. Por otro lado, Elena Arenas, que tenía ya conocimientos previos en odontología, está haciendo el estudio odontológico, el análisis de toda la dentición de todos los individuos. Ana Hidalgo está haciendo el estudio completo de otros 3 grupos arqueológicos, un total de 24 individuos. Es decir, está estableciendo de cada uno de ellos el perfil biológico básico, estimación de sexo, edad, estatura, además del estudio de las patologías antemortem y el estudio de la biomecánica. Me ha contado que varios individuos presentan fracturas antiguas y que incluso parece que alguno tuvo brucelosis. Brucelosis es una enfermedad infecciosa que fue endémica en España hasta los años 60 y que es una zoonosis, tiene que ver por el contacto con ganado, concretamente con oveja y cabra. Es decir, esto no se puede estar hablando de una profesión. Por eso siempre hacemos tanto hincapié en que es importante que las familias nos deis toda la información que podáis tener sobre las víctimas a las que estamos buscando, sobre su estado de salud y sobre sus enfermedades, porque hay cosas que podremos ver. Y eso me hace recordar a este caso que hemos movido en esta exposición que se llama Una brecha en el silencio, que sabéis que con una pequeña subvención de 5.000 euros la Asociación Comisión de la Verdad pudo imprimir unos paneles, una representación de fotos de todo el proceso que hemos hecho de excavación y además restaurar objetos que acompañaban a las víctimas. Uno de ellos tenía un tubo metálico que pudimos ver que era de pastillas de insulina y que por tanto era diabético. Por eso es importante, como estos son enfermedades que se transmiten, que si hay alguna familia en las que haya casos de diabetes nos lo hagáis saber. Esta exposición ya ha
bueno, ha rotado por más de una decena de pueblos, no solo aquí en la zona norte de Madrid, en otros lugares también, y va a seguir moviéndose. Porque parte del trabajo que hacemos consiste en divulgar lo que les pasó a estas personas y el trabajo que hacemos. Por eso esta exposición, por eso ir a los congresos para que se conozca también en el ambiente científico, por eso hablar siempre con medios de comunicación. No sé si os acordáis que el primer día de la exhumación de 2022 vinieron unos periodistas del País que hacen un trabajo de audio, un podcast que saca El País cada día. Bueno, cuando ese podcast fue emitido el 20 de septiembre del 2022, tuvo más de 30.000 escuchas. Pero como estas cosas se pueden escuchar en diferido porque están colgadas en la red, me han contado que a día de hoy ya van 75.000 escuchas. A esos periodistas, Benita les habló de su padre. Muchos de vosotros explicasteis quiénes son vuestros desaparecidos y ya hay 75 personas que conocen esta historia. Y para acabar, os hablaré del trabajo de Beatriz Lozano. Ella es forense y es una de las forenses que vino a excavar de forma voluntaria en 2023. Después se matriculó en el máster y está haciendo un trabajo final sobre las lesiones perimortem en los restos óseos de todos los individuos con el fin de determinar, dentro de lo posible, las circunstancias y causa de la muerte. Porque eso es lo que tratamos de hacer con cualquier investigación forense. Determinar quién es la víctima, es decir, identificarla y cómo murió. Es la parte que menos nos gusta, que menos os gusta escuchar, pero forma parte del trabajo y también es importante. Beatriz sigue trabajando, pero me ha adelantado que hay una presencia clara de trauma perimortem en 67 individuos, mientras que en 4 no hay restos ni signos de trauma perimortem. Y en 15 de ellos no se ha podido determinar por el estado de conservación. Ya sabéis que no todos los restos que encontramos estaban bien conservados. Todos los que tienen trauma perimortem presentan al menos un disparo. Sin embargo, hay algún caso en el que se ha documentado hasta 4 disparos en la zona de cráneo y mandíbula y hasta 6 disparos en la zona del postcráneo, en la región torácica. Ella también está tratando de definir las trayectorias de esos disparos y ver si hay patrones en función de los grupos de fusilamiento. Beatriz pasa muchas horas en el laboratorio, no sé si al final hoy ha podido venir, pero yo sé que apoya al resto de estudiantes y le doy las gracias por su trabajo desde aquí. Lo importante que quiero destacar, bueno, ahora mismo todas estas personas están muy concentradas acabando los trabajos, pero yo creo que estaría interesante que los próximos jueves de la memoria del otoño que viene nos lo puedan contar en detalle. Y lo importante para terminar y que quiero destacar es que, aunque ahora nos vemos menos que cuando estábamos excavando, tenéis que saber que el trabajo ha continuado y continúa. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que conseguir resolver los problemas de financiación, tenemos que conseguir con los trabajos de genética y con las identificaciones. Sabemos que será complicado, sabemos que seguramente no podremos identificarles a todos, pero al menos podremos decir que lo hemos intentado y que hemos llegado hasta el final. Ese es vuestro derecho y no pararemos hasta que se vea cumplido. Muchas gracias, Almudena, por ponernos al día de la situación del proyecto. Como veis, es imprescindible disponer del ADN familiar para que se finalice todo el trabajo de exhumación con el mayor éxito posible. Si conocéis a otros familiares que estén pendientes de donar su muestra, animarlos para que sea posible la identificación del máximo número de cuerpos exhumados. En esta segunda parte del acto van a intervenir familiares descendientes de los fusilados, entre los cuales, como ya he dicho antes, también me incluyo yo. En primer lugar, tiene la palabra Daniel García Sánchez, bisnieto de Eugenio García Colmenarejo, vecino de Colmenar Viejo, fusilado el 30 de julio. Cuando quieras, Dani. Bueno, buenos días, muchas gracias. Cuando aquel triste verano del 39 y en los meses precedentes y los meses y años posteriores, el pelotón disparó contra mi bisabuelo, Eugenio García Colmenarejo, y otra decena de inocentes, las balas iban más allá. Su objetivo era aún mayor que acabar con esas vidas. Gracias. Era acabar con unos valores, con unas ideas, con una forma de pensar, o simplemente eso, acabar con el pensamiento. Pero fracasaron, estrepitosamente.
porque no se dieron cuenta de que al enterrar sus cuerpos en fosas y cunetas, al sembrar España en lugares de muerte, los convirtieron en semillas. Últimamente se oye que los jóvenes de ahora no somos lo que éramos, que ya no tenemos memoria. Sin embargo, yo estoy convencido de que si mi bisabuelo hoy nos viera, estaría orgulloso. Porque esos valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, por los que él y los suyos dieron la vida, siguen aquí. Lo reconozco en mí, cuando como monitor de un grupo scout hablo a mis chavales de igualdad y respeto, o cada vez que participamos en una acción solidaria. Los veo en las calles, en las acampadas universitarias y por supuesto en las redes, cuando veo la movilización joven por la justicia en Palestina. Y desde luego, lo veo en cada conversación preocupada por el ojo de la extrema derecha, en cada manifestación, en cada ONG y en cada momento que me siento libre entre los míos. Quizá la juventud de hoy en día ya no corre delante de los grises, aunque algunas veces sí delante de los antidisturbios, y desde luego que ya no peleamos con fusiles en trincheras. Quizás los temas sean distintos, pero la lucha por un mundo más libre y más igual es la misma. A los que estáis aquí os digo, confiad en nosotros. Y a los que intentaron y aún intentan aplastarnos, perded toda esperanza. Porque si algo hemos demostrado a lo largo de la historia, es que por cada vez que nos hundan, volveremos a levantarnos por un mundo mejor. Porque la esperanza siempre encuentra el camino. No puedo acabar sin dar las gracias a las personas que han hecho posible que hoy la justicia esté un poco más cerca. Y precisamente por todo lo que ya hemos avanzado, no aceptamos medias tintas. Quienes aquí se comprometieron tienen ahora que cumplir sus promesas y por supuesto la ley, y permitir que por primera vez en 86 años haya justicia para ese centenar de personas y para todos los que hemos ido detrás. Porque ahora y siempre, memoria, justicia y reparación. Muchas gracias, Dani, y sobre todo gracias por las palabras que has dicho una persona joven. Creo que todavía hay esperanza. Ahora es el turno de Carlos Campayo García, sobrino nieto de Ceferino Izquierdo Hernán, vecino de Colmenar Viejo, fusilado el 29 de noviembre. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Muchas gracias. Es que soy más alto. Bastante más. A ver. Nada. Yo creo. ¿Así? Más alto. Ahí. Ahora. Bueno, muchas gracias a Carmen por dejarme participar en este acto y al resto de compañeros, a Aranzadi, a Roberto por la labor documental que está haciendo, que nos está permitiendo conocer muchísimos datos y sacar a la luz pues toda esa documentación que está perdida en los archivos y que permite rastrear pues parte de nuestro pasado, parte de nuestra historia, parte de nuestras familias que muchas veces por miedo a la represión, por miedo a las amenazas, por todo lo que vivieron, pues tenían miedo de contarnos y muchas veces pues hay una parte de nuestro pasado que ha quedado oculta y que poco a poco, pues gracias a la labor de los compañeros arqueólogos y de los compañeros historiadores, pues estamos pudiendo salir adelante. ¿Me acerco, que no se oye bien? Sí, me acerco un poco más. Bueno, yo soy el sobrino nieto de Ceferino, yo vengo en representación de su familia. Hay aquí dos de sus sobrinos, María y Eugenio, que son de aquí de Colmenar. Y voy a leer lo poco que sabemos acerca de la historia de Ceferino y lo poco que mi abuela nos contó pues por ese miedo que supongo que vivieron también el resto de vuestras familias. Bueno, Ceferino Izquierdo Hernán nació aquí en Colmenar Viejo en 1910. Era el mayor de 9 hermanos. Mi abuela era una de sus hermanas. En Colmenar aquí las conocían como los Carrascos. Mi abuela contaba que Ceferino era alto, que le gustaba la caza. Ceferino estaba casado, era jornalero y estaba afiliado a CNT. Yo creo que le hubiera gustado ver alguna de las banderas que tienen ahí los camaradas. Al producirse el golpe militar el 18 de julio y fracasar e iniciarse la guerra civil, se alistó como voluntario en el ejército republicano. No hemos conseguido nunca con la documentación de archivos encontrar dónde combatió, pero creemos que probablemente estuvo en la zona de los frentes de la zona de la Sierra del Guadarrama. Cuando los sublevados triunfaron el 1 de abril del 39, Ceferino volvió a Colmenar. Aquí fue hecho prisionero junto a uno de sus hermanos, Mariano, que también pertenecía a CNT, tenía 27 años Mariano, y también estuvo combatiendo en la guerra civil. A Mariano aquí le llamaban, además de Carrasco, le conocían como el Gordito. Bueno, estuvieron encarcelados en la iglesia de San Francisco, muy cerca de casa de mis abuelos. Mis abuelos vivían en la Cruz de San Francisco, muy cerquita de la iglesia. Una iglesia convertida en cárcel, de lo que da también muestra Roberto en sus publicaciones y nos habla de la situación y de cómo debido a la cantidad de presos que había en la cárcel, tuvieron que habilitar otros espacios pues, para esta terrible represión.
Y en este espacio sabemos que mi abuela pudo verle. Alguna vez contaba algo, pero bueno, siempre datos muy sueltos. El 29 de noviembre, con apenas 29 años y junto a otros 15 compañeros, fue fusilado aquí, en las tapias de este cementerio. Mi abuela, que en ese momento estaba embarazada de 9 meses, fue obligada a presenciar el asesinato de su hermano. Por su otra parte, Mariano, el otro hermano condenado, le fusilaron, le asesinaron el 20 de julio del 40, en este caso en el cementerio del Este, en Almudena. Y ahí estamos, esperando, ya sabéis, pues que se dignen a dejarnos también empezar a investigar, a abrir, a excavar y a recuperar la memoria de todos los compañeros que están allí muertos asesinados. A mi abuela le dijeron sobre Mariano que estaba en Francia, que se había ido a Francia. Mi abuela, yo me acuerdo de ella muchas veces, era algo habitual en ella. Mi abuela muchas veces se preguntaba dónde estaba su gordito, por qué nunca les había escrito y por qué nunca había vuelto a España. Mi abuela murió hace 14 años ya sin saber la verdad. Yo creo que sí lo sabía. Yo creo que siempre supo en el fondo dónde estaba Mariano y todo lo que había ocurrido y todo lo que ocurrió, que la obligaron a presenciar con su hermano mayor, con Ceferino. Bueno, de Ceferino quedó la memoria y el recuerdo en forma de una fotografía colgada en una habitación en una de las habitaciones de casa de mis abuelos. Una fotografía pues que lamentablemente perdimos. A veces las cosas son así y a veces somos torpes. A mí me hubiera gustado conservar esa fotografía y poderla mostrar junto a las fotografías de los otros compañeros que están aquí pues ahí expuestos, y creo que a mi abuela le hubiese gustado. Y más que esa fotografía, a mí me hubiese gustado que mi abuela estuviera aquí. Mi abuela era una mujer muy alegre pese a toda la mierda y toda la barbaridad que tuvo que soportar durante toda su vida. Tuvo que soportar una represión tremenda en sus propias carnes, no solo en la de sus hermanos, pero pese a eso, pese a esa represión y pese al fascismo, jamás la quitaron la sonrisa, la alegría y las bromas. Así que, pues sobre todo por el recuerdo a mi abuela Pilar y sobre todo por la dignidad de todos los compañeros asesinados aquí, espero y deseo, sobre todo yendo a gente joven, pues que sigamos luchando, que sigamos combatiendo y que sigamos recordando a toda esta gente que dio su vida por intentar una España mejor, una España más justa y una España más igualitaria. Así que, compañeros y camaradas, salud y tranquilidad. Muchas gracias, Carlos. A continuación, tiene la palabra María José Fernández, nieta de Diego Fernández Paredes, vecino de San Sebastián de los Reyes, fusilado el 29 de noviembre. Cuando quieras, María José. No, yo creo que está bien. Vale. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias pues, a la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, Aranzadi, por su continuo trabajo, su perseverancia y bueno, y por estar ayudándonos a sacar esta historia que, como bien han dicho, se ha querido ocultar y que bueno, después de 80 y tantos años, pues veremos a ver si tenemos suerte y podemos recuperar los restos de nuestros seres queridos. Entonces, bueno, lo que habíamos pensado para este homenaje, hemos pensado que lo mejor sería dar voz a las víctimas. Entonces, lo que voy a hacer... que lo mejor sería dar voz a las víctimas. Entonces, lo que voy a hacer es leer la última carta que mi abuelo hizo para despedirse de su familia. La carta está escrita el mismo día de su fusilamiento. Y bueno, voy a dejar que hable mi abuelo. Querida esposa e hijos, esta es la última carta para despedirme de vosotros y deciros que no os aflijáis ni os avergoncéis de que me han matado, porque no me matan por matar ni robar, me matan por ser un hombre sensato y honrado, pero a unos cuantos señores del pueblo no les conviene que vivan los hombres decentes. Cándida, solo te pido que tengas resignación y no te disgustes, solo sigas sufriendo las penalidades con nuestros hijos de esta vida que pasa muy amarga. Edúcalos lo mejor que puedas, como hasta ahora lo hemos hecho entre los dos. Solo quedas tú para que mires por ellos. A mí me matan injustamente.
Nadie mejor que tú sabe quién soy y el corazón que tengo para hacer bien a todo el mundo, que sería este mi signo. Hijos, Paca, Venancia, Antonio, Anita, Dieguito, Candidita, Carmencita, solo os pido que miréis por madre, que no la deis disgustos, que os llevéis bien como buenos hermanos, que a vuestro padre le matan solo por ser un hombre sano y honrado, no le matan por criminal ni ladrón, que no os dé vergüenza decir que a vuestro padre le matan por ser socialista y por el capricho de unos cuantos del pueblo, pero yo les perdono a todos, que su propia conciencia les juzgue. Vosotros no seáis rencorosos con nadie, que a quien me hacía un mal le correspondía con un bien vuestro padre, que es lo mejor que se puede hacer. No os digo más, tener en cuenta mi último consejo. Cándida, mira por nuestros hijos. Hijos, mirar por madre. Diego Fernández, en Colmenar Viejo, a 29 del 11 de 1939. Adiós a todos, adiós para siempre. Muchas gracias, María José, por tus palabras. Ahora contamos con Juan Carlos y Lucía Sandoval, nietos de Valeriano Sandoval Navacerrada, vecino de San Sebastián de los Reyes, fusilado el 13 de julio. Cuando queráis. Hola, buenos días, muchas gracias. Mi hermana y yo, Lucía, somos nietos de Valeriano Sandoval. Y bueno, aparte de este homenaje pues a mi abuelo, que por desgracia lógicamente no supimos nada de él, ni le conocimos y muy pocas noticias, también en cierta parte es un homenaje a aquellos descendientes directos pues que las pasaron canutas y que sufrieron en silencio pues toda esta represalia y toda esta injusticia. Y hablo de mi padre, Nicolás Sandoval, que murió siempre con la duda y con las ganas de saber dónde estaba su padre, porque apenas tenían noticias, salvo una carta que dejó manuscrita. Con aquella carta que mi abuela, cuando falleció, también sin tener noticias de que había sido de su marido, pues quiso que la enterrara. Entonces, pues el homenaje tanto a mi abuelo, Valeriano Sandoval, y a su hermano, como a mi abuela y a mi padre, pues que sufrieron mucho y siempre con el desconocimiento y quisieron saber dónde estaban sus familiares. Y bueno, pues ya que murieron en la cama muchos de los responsables del golpe franquista, pues que también nosotros tenemos el derecho de saber dónde están enterrados nuestros familiares directos y que bueno, que tenemos ese derecho y tenemos que conseguirlo. Por lo tanto, muchas gracias a la comisión, a Aranzadi y a todos vosotros, y ojalá que lo consigamos. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora, Lucía Barrado Vaquerizo, actriz, creadora y militante por la memoria, nos va a leer una carta que ha escrito Jesús Verdú Tamayo a su abuelo, Romulfo Verdú Villa, vecino de Fuencarral, fusilado el 19 de junio. Jesús vive en Reino Unido y no puede estar aquí hoy. Cuando quiera, Lucía. Querido abuelo, te escribo con el pensamiento ahora que nadie nos escucha. Desde los tiempos que tú conociste, muchas cosas han cambiado. Imagina, gracias a un invento que se llama Internet, puedo hablar con la familia y amigos ahora mismo, desde cualquier lugar del mundo, a través de un aparato que todos llevamos en el bolsillo. La tecnología avanzó mucho, tanto que las máquinas pueden pensar por sí mismas. Otras cosas siguen igual, y otras, a decir verdad, peor. Ya puedes imaginar a lo que me refiero. Así somos los humanos, capaces de lo mejor y de lo peor a partes iguales. A nivel personal no sé mucho de ti. En los 80, cuando era niño, el tema era tabú y los mayores, a decir verdad, estaban muy ocupados. Eran tiempos de cambio. En la adolescencia yo andaba lo que se puede llamar distraído en otras cosas más propias de la edad. Y para cuando quise averiguar sobre ti, la abuela y tus contemporáneos ya se habían ido. Sí sé que cuando faltaste todos lo pasaron muy mal. Fueron tiempos durísimos para la abuela y tus 5 hijos.
Tiempos durísimos para toda España y muy poco después para Europa entera. También supe de ti gracias a una carta dictada que alguien escribió con tus últimas voluntades y fue entregada a la abuela. Una carta serena, sin odio. Afirmabas no haber hecho daño a nadie y que morías tranquilo. Llamabas a la reconciliación y a no tomar represalias con nadie. Esa carta me impactó y tuve claro que la mejor forma de recordarte y honrarte era hacer exactamente eso. A día de hoy, tus últimas voluntades son mi bandera. Un abrazo de tu nieto. Muchas gracias, Lucía. Ahora nos dirigirá unas palabras Manuel Cornejo Muñoz, nieto de Narciso Cornejo Pérez, vecino de Chozas de la Sierra, hoy Soto del Real, fusilado el 29 de julio. Cuando quiera, Manuel. Muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a Aranzadi, muchas gracias a los antropólogos forenses. Yo no estoy muy acostumbrado a discursos en público. Yo conocí de la mala suerte de mi abuelo un día que estábamos esperando mi padre y yo en su vehículo y yo tenía para entonces 11 años, la misma edad que tenía mi padre cuando se lo arrebataron. Yo creo que al verme a mí, mi padre se acordaba en ese momento de aquel fatídico día. No llegué a conocer a mi abuelo, pero su recuerdo y su legado vive en la familia, vive en nuestros relatos, vive en los gestos heredados. Yo creo que mi abuelo cometió un error que pagó carísimo, que fue no saber anticipar, no saber valorar el mal y por lo tanto no anticipar la barbarie. Él tenía el sueño o el proyecto de irse a México y montar una fábrica de quesos. Pero luego pensó que pues, como él no había hecho nada malo, no quería dar la impresión de que estaba huyendo de algo. Era un sueño humilde, pero también pues decía mucho de él porque era un sueño que construía con sus manos y que era algo lleno de futuro. También sé que mi abuelo me han dicho que era un líder de la comunidad, que era jefe de la Casa del Pueblo de Chozas de la Sierra y concejal del ayuntamiento. Quizá ese fue su pecado, no sé. Y que se preocupaba y estaba comprometido por el bienestar de sus vecinos, no desde lo alto, sino desde la cercanía, el ejemplo compartido y, en fin, sí, desde la palabra compartida y desde su ejemplo callado. Aunque yo no lo conocí en persona, sé que algo suyo vive en mí y en todos los que llevamos su apellido, su historia y su forma de ver y mirar el mundo con responsabilidad y ternura. Hoy lo honro como nieto, pero también como parte de su legado, porque los sueños que no llegaron a cumplirse también tienen raíces. Y los hombres que sembraron esperanza siguen floreciendo en el recuerdo, aunque ya no existan. Descansa en paz, abuelo. Muchas gracias, Manuel. Ahora, Lucía leerá un escrito de José Ángel López, nieto de Higinio Esteban Pascual, vecino de Manzanares el Real, fusilado el 19 de junio. Por motivos laborales, José Ángel no puede asistir. Cuando quiera, Lucía. Buenos días a todo el mundo. Soy José Ángel López, nieto de Higinio Esteban Pascual. No conocía a mi abuelo por razones obvias. Fue fusilado en Colmenar Viejo al finalizar la Guerra Civil
en el inicio de la dictadura franquista, al igual que más de un centenar de represaliados. Mi desconocimiento sobre mi abuelo es total. Cuando fue ejecutado tenía 36 años. Su hijo, Higinio Esteban, mi padre, tenía 2 años. Todos sabemos el manto de silencio que envolvió a las familias de las víctimas, porque lo viví en el caso de mi abuelo materno, oficial del ejército republicano, encarcelado y represaliado durante mis años de adolescencia y juventud. En cualquier caso, mi padre biológico, Higinio, hijo, tampoco me pudo contar la poca o mucha información que tuviese sobre mi abuelo, porque falleció en un accidente de tráfico cuando yo contaba con apenas 10 días de vida. Por eso mi apellido es López, el de mi excepcional padre adoptivo, fallecido también prematuramente. Por casualidades de la vida, hace 40 años conocí a la madre de mis hijos, Paloma Massa, familiar directo de Martina Barroso, una de las 13 Rosas. Puro azar. Desde luego, en ningún caso por coincidir en asociaciones o foros que tuviesen que ver con una memoria histórica inexistente, más allá de los trabajos de los historiadores profesionales. Algo para lo que habría que esperar todavía muchos años. Ella, Paloma, mucho más dinámica que yo en cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la recuperación de nuestra respectiva memoria familiar, fue la que me puso en contacto con la actividad desplegada en el cementerio de Colmenar Viejo. Como tantos otros familiares, nos desplazamos para ver la ingente tarea que se estaba desarrollando allí y para entregar muestras con las que cotejar la compatibilidad con algunos de los restos de los cuerpos exhumados. Quiero aprovechar la ocasión que se me brinda para plantear 2 cuestiones, no para hablar de mi abuelo, del que no conozco gran cosa, y al que, como el resto de los familiares, me gustaría identificar y poder darle sepultura junto con su hijo. En primer lugar, realizar un agradecimiento de carácter colectivo a los miembros de la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, asociación impulsora del proyecto de las exhumaciones en Colmenar Viejo, por liderar y coordinar los esfuerzos colectivos. Trabajos que han implicado a arqueólogas de Aranzadi, antropólogas, con las que tuve la oportunidad de conversar, historiadores como Roberto Fernández Suárez, y un grupo de infatigables voluntarios trabajando bajo un sol de justicia día tras día. Al igual que la labor posterior realizada por los estudiantes de Antropología Física de la Universidad Complutense. Gracias a todo el mundo. En segundo lugar, quiero expresar mi más profundo lamento y decepción por la falta de dotación económica para continuar con el proceso de identificación de las víctimas, apenas iniciado con las 2 primeras entregas de restos a los familiares. Si no se pasa de la publicidad a la acción, no merece la pena la existencia de una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Una ley sin dotación presupuestaria es un brindis al sol. El próximo mes de julio será el 30º aniversario de la masacre de Srebrenica, producida en el contexto de la guerra en Bosnia-Herzegovina. Más de 8.000 hombres y niños fueron asesinados en pocos días en este enclave bosnio-musulmán, en la comisión de un genocidio reconocido como tal por el Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia. Fueron enterrados en centenares de fosas comunes, con los restos dispersados para dificultar su identificación. Pues bien, buena parte de ellos han recibido sepultura en el memorial de Potocari hace ya bastantes años. A ver si somos capaces de conseguir algo parecido casi 90 años después, con menos de un centenar de víctimas. Muchas gracias, José Ángel López. Muchas gracias, Lucía. Ahora nos dirigirá unas palabras Martín Vaz da Veiga, nieto de Martín Vaz Chozas de Miraflores de la Sierra, torturado en Miraflores, trasladado a Colmenar, donde murió a las pocas horas, y fue tirado a la fosa El Paseo el 19 de mayo. Cuando os acerquéis al mural, veréis que el tiempo, la lluvia, el frío y el sol van deteriorando los nombres que en él aparecen. Sin embargo, el de Martín Vaz Chozas, que acabamos de incluir, se ve perfectamente. Nuestro propósito es levantar un memorial lo antes posible en recuerdo y homenaje de los 108 hombres y una mujer asesinados en las tapias de este cementerio. Estamos gestionando con el arzobispado el espacio para su instalación. Por eso nos renovamos el actual mural. Cuando quiera, Martín. Hola, buenos días. Gracias. A mi bisabuelo lo mataron hace 86 años. Lo torturaron en Miraflores, vino a morir aquí a Colmenar, a San Francisco, después de 9 días de agonía. Pero este homenaje se lo quería dedicar sobre todo a las que quedaron. 4 mujeres, su mujer Elvira, mi bisabuela, con 3 hijas menores, mi abuela Elvira de 15 años, Martina de 17 e Isabel de 19, que tuvieron que salir de Miraflores a escondidas por la noche
llegar a Madrid andando, iban de noche, por el día se escondían, llegaron a la glorieta Beata Mariana de Jesús y entraron en una casa bombardeada por la guerra, no tenía ventana ni puerta, en ruinas. Le pusieron unos trapos en las ventanas y a buscarse la vida. Ustedes imagínense la escena, una mujer con 3 hijas menores acusadas de rojerío. 28 años después, sin conocer la democracia, murió mi bisabuela y la enterraron en la Almudena con una foto de su marido, porque pensaron que nunca en la vida podrían enterrarlo juntos. Cuando me contaron esta historia, mi abuela, sus hermanas, les prometí que haría todo lo posible porque algún día sus restos descansaran juntos. En el momento yo lo único que he hecho ha sido denunciarlo, ¿no? No estaba aquí por motivos personales cuando hicieron la exhumación. Entonces mi agradecimiento para Almudena, Carmen, Roberto, todos los que habéis hecho este trabajo y que habéis permitido que este deseo cada vez, que esta historia se vaya a cerrar casi después de un siglo. Esperemos que con éxito. Muchas gracias a todos. Gracias, Martín. Ahora Lucía nos leerá el escrito que nos ha enviado Alfons Aragoneses Aguado, bisnieto de Jerónimo Aragoneses Molpeceres, vecino de Hortaleza, fusilado el 13 de julio. Alfons vive en Barcelona y este año, muy a su pesar, no puede venir. Cuando quiera, Lucía. Un saludo a todas y a todos desde Barcelona. El año pasado pude participar en el homenaje y conocer a algunos de vosotros y escuchar vuestras historias. Fue cuando descubrí que, sin conocernos, compartíamos recuerdos familiares que nos llevaban a un punto en común, el cementerio de Colmenar. Eran memorias personales, familiares, que nunca habían trascendido las conversaciones con familiares, abuelos, padres, bisabuelos. Ahora esos recuerdos transmitidos en la familia se han entrelazado, creando una memoria colectiva y pasando a formar parte de la memoria democrática de este país. Ahora no solamente nosotros hablamos y escribimos sobre esos familiares asesinados aquí, también lo hacen periodistas, activistas y representantes públicos. Y eso ha sido gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad de Sanse y otros colectivos, y también historiadores, arqueólogos, antropólogos, gracias también al apoyo de la Secretaría de Estado. Creo que todos aquí estamos contentos y orgullosos de que la memoria de nuestros familiares sea de todas y todos. Pero ese sentimiento no puede ocultar que, como hijos, nietos o bisnietos, seguimos guardando y defendiendo la memoria familiar e individual y tenemos derecho a que se lleven a cabo los trabajos de identificación genética y a que los genetistas nos den el resultado de su trabajo. Sabemos que quizás las noticias que nos den no serán buenas, pero queremos que se cierren esos trabajos que comenzaron ya hace años y que se cierre ese ciclo de la memoria familiar lo antes posible. Es nuestro derecho. Hemos sido pacientes y comprensivos, y lo seguimos siendo, pero somos también exigentes. Porque reclamando esas identificaciones, no solo estamos defendiendo nuestros derechos como familiares, también estamos defendiendo el derecho de toda la sociedad a la verdad, a la reparación y a la justicia. Seguiremos participando en el homenaje en junio del año que viene, y esperemos que para entonces ya se haya cerrado un ciclo que se abrió ya hace unos cuantos años. Muchas gracias, Lucía. Con esta lectura acabamos las intervenciones de los familiares. Ahora tiene la palabra Antonio Gómez Movellán, jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Atención a las Víctimas. Cuando quieras, Antonio. Muchísimas gracias a todo el mundo y a todos los que estéis aquí. En primer lugar, disculpar porque aquí tenía que estar el secretario de Estado de Memoria Democrática. Sí, el secretario de Estado de Memoria Democrática tenía que estar aquí en mi lugar, desde luego, pero por problemas personales no ha podido estar. Pero digamos que están las preocupaciones, acabar esto. Y mañana mismo estarán aquí haciendo gestiones con Almudena la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa, que está, digamos, esto en la agenda en los primeros lugares, ¿no? Agradecer, claro, no puede ser de otra manera, a la Comisión de la Verdad, porque sin realmente la tenacidad de esta comisión, al igual que otras muchas asociaciones memorialistas, hoy no estaríamos aquí.
pero tampoco existiría una ley de memoria democrática. Es imposible pensar que se hubiera promulgado una ley sin la red de asociaciones memorialistas que hay en todo el Estado. No sería posible. Es más, esto es fundamental mantenerlo, porque hay riesgos también de una derogación de estas leyes. Entonces hay que seguir manteniendo esta red de asociaciones. En segundo lugar, agradecer al coraje profesional de muchas personas como Almudena, que han estado aquí en estas exhumaciones, en estas identificaciones, pero como ellos hay muchos por toda España. Se intenta, y es muy problemático, porque hay muchos problemas, no solo de financiación, que también, sino también hay problemas de, vamos a decir, obstáculos que ponen las administraciones locales, obstáculos que pone la Iglesia Católica. Todo eso también influye, y un obstáculo mayor, el acoso político a estas cosas. Es decir, todo esto es una realidad que pasa con las exhumaciones. Y quiero decir que la labor que hacen es impresionante, porque, a ver, la represión es muy grande, ¿no? Afectó a muchas cosas, pero hay una arqueología base, la que está más en la tierra, una arqueología del sufrimiento, que es la que representan, como dijo el poeta, a estos valientes que fueron enterrados sin nombre, que es lo que realmente ocurrió. Por eso, sacar a la luz las últimas capas de la arqueología del sufrimiento es una necesidad política. Por eso este coraje hay que agradecerlo. Bueno, a mí me ha venido a acompañar hoy también Mirta Núñez, que es una pionera de los estudios de la represión en Madrid, de la represión en el cementerio de Almudena, y también agradecerle a ella, como a todos esos pioneros que comenzaron con los trabajos digamos, de la memoria histórica, ¿no? Quiero agradecer a todo el mundo, creo que va a haber una actuación musical o algo así. Desde luego, también agradecer a los músicos, porque en todo este tipo de actos siempre hay músicos que desinteresadamente están participando. Y agradecer sobre todo, claro, a los familiares, porque, a ver, los familiares es ese vínculo vivo con la memoria antifascista de este país. Y quiero decir bien la memoria antifascista, porque las personas que fueron aquí fusiladas fueron los últimos defensores de la República, pero al mismo tiempo fueron los primeros resistentes al fascismo español. Y por eso precisamente los mataron. Los mataron porque fue una táctica general, fusilar a muchas personas en un primer momento. Eso fue un arma de guerra de la barbarie fascista en nuestro país. Por eso hubo tantos fusilados, que todavía no sabemos cuántos ha habido. Y os anuncio que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática va a impulsar, ya ha dado los primeros pasos para hacer el denominado censo oficial de las víctimas de la guerra y de la dictadura. Así pues, este es un problema. Se están haciendo cosas, están las exhumaciones, vamos a continuar con ellas, a pesar de todos los problemas que hay. El Ministerio de Memoria Democrática tiene, digamos, líneas de subvención a las entidades locales, a la Federación de Municipios de España, en este sentido, ¿no? Vamos a seguir apoyando con subvenciones, nos gustaría apoyarlo más, a las asociaciones, vamos a seguir apoyando las investigaciones. En definitiva, se van haciendo cosas. Pero mirar, la memoria histórica no puede ser simplemente un adorno cultural. Ese es un peligro que hay. Es decir, que la memoria histórica se convierta como algo, pues bueno, algo performativo, como una especie de adorno cultural. Este es un problema que hay, porque la memoria histórica no es esto, ¿no? Es decir, la memoria histórica tiene que ser una lectura moral del pasado, pero que tiene que tener repercusiones en la práctica política de hoy. Cuando digo política, lo digo con palabras mayores. No es una política, digamos, ideológica, ¿no? Es una política de la ciudadanía. Mirar,
un premio Nobel de literatura, se llamaba Imre Kertész, que es un húngaro judío que fue perseguido, estuvo en varios campos de concentración. Le dieron el premio Nobel en el año 2002 y él dijo una frase que a mí me gusta mucho, ¿no?, repetirla, y es que dije: yo fui a Auschwitz, o entré en Auschwitz, no para que me dieran el premio Nobel. Esto lo dijo cuando le dieron el premio Nobel. Dice: yo entré en Auschwitz porque sabía que lo único que me iba a esperar allí era la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una crítica a la banalización de la memoria histórica simplemente como un adorno cultural. Otro de los enemigos que tiene ahora mismo la memoria histórica, y que algunas personas lo han ya aquí anticipado, es todos los discursos de odio y de revisionismo histórico que hay, que están creciendo de manera desaforada, sobre todo entre gente joven. Ese es uno de los enemigos de la memoria histórica en la actualidad, y significa simplemente justificar la represión. Lo que hacen es justificar la represión, justificar las razones del sufrimiento. Eso es lo que significan estos discursos revisionistas. No solo afecta desgraciadamente a España, sino a otros países, porque estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, cómo el gobierno actual de Argentina está revisionando la historia de la dictadura argentina y está banalizando lo que fue la dictadura de Videla. Pues aquí en España esto también tiene repercusiones políticas, y lo que vemos es que ya en muchas comunidades autónomas leyes de memoria histórica han sido derogadas precisamente por la presión de esa extrema derecha y la presión de ese revisionismo histórico reaccionario que se está aquí, digamos, implantando. Y finalmente, yo creo que hay otro enemigo también de la memoria histórica, que es realmente, digamos, la negación de la memoria histórica, reclamando la historia con palabras mayúsculas, diciendo que la historia es objetiva y que esto no es objetivo. Bueno, yo me gusta siempre hacer una reflexión del filósofo español Reyes Mata, que ha trabajado mucho este asunto, que ha podido participar en procesos de reconciliación y de reparación en muchos países. Y él dice lo siguiente, dice: mirar, la historia es el conocimiento del pasado, sirve para conocer el pasado, pero la memoria histórica, que también sirve para conocer el pasado, nos orienta en el futuro a toda la sociedad. Es una lección práctica, o sea, una lección moral, significa una lectura moral del pasado, moral también con letras mayúsculas. Una persona que estuvo en el penal de Burgos muchos años, salió del penal de Burgos y se dedicó a ir por institutos, un poco testimoniando el sufrimiento que había tenido en el penal de Burgos. Y los estudiantes de secundaria le hacían la pregunta, le miraban y le decían: pero bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Y él se dirigía a ellos y le decía: ahora vosotros sois los jueces. Y eso es lo que intentamos hacer, que es justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y sobre todo por tus aclaraciones, que los familiares esperábamos ansiosos. Para finalizar esta parte del acto, contamos un año más con la intervención de 3 músicos de la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo: Tony al trombón, Marcos al bombardino y Andrés a la trompeta. Cuando queráis, chicos.
Para esta podéis cantar si queréis, ¿vale? Hemos visto. Gracias. No, eso no lo cojas, no. No, cuidado, cuidado, que ya estoy. No. Mira, que me van a tocar.
falleció mi tía abuela con 105 años, ella no pudo salir de España, se quedó en mi pueblo. Su hermano durante 9 años no supo de él y hasta 23 años después nos pudieron verse. Y para todo lo que sufrió también el pueblo, que la convocaban en el cuartelillo de la Guardia Civil para molestarla y a ver dónde estaba su hermano, si no sabían de su hermano.